Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de junio de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la Contrarréplica, nuestro rincón dominical en el que podemos charlar de manera tranquila y sosegada sobre temas de fondo. Y cuando digo podemos, es podemos porque lo hago en plural. No estoy yo solo en este programa, sino con toda la comunidad Contraescucha, que me va enviando notas de voz a lo largo de la semana, y algunas de ellas tienen una difícil pasada en los programas que van de lunes a jueves, pero en cambio son perfectos para traérmelas estas notas de voz a los domingos, porque me proponen temas que no son tanto del día o de esa misma semana, sino más de fondo, grandes temas de nuestro tiempo, que os suelo decir, que son perfectos pues para un día de más tranquilidad, como es los domingos, día festivo, en el que podemos dedicarnos, entre otras cosas, a escuchar un programa de radio como este. Yo, más que escuchándolo, lo estoy haciendo. Vosotros que estáis al otro lado lo estáis escuchando y algunos os vais a escuchar a vosotros mismos, porque lo que tengo aquí ahora mismo delante son unas cuantas llamadas, o mejor dicho, notas de voz de mis contraescuchas. Vamos, que es lo que más me gusta del mundo, charlar con ellos, aunque sea de esta manera. Ya sabéis, este es un programa en diferido, es un podcast y por lo tanto no puede ser en directo. Ya me gustaría poder tenerlos al teléfono y hacer este programa en directo, aunque claro, entonces no sería propiamente una contracrónica que se puede escuchar a cualquier hora del día. No habría habría una hora de estreno, eso sí, claro, luego se podría guardar como hacen los programas de la radio lineal, pero no tendría pues esta música de fondo tan bien trabajadita, etcétera. En fin, si queréis participar, que quiero meterme cuanto antes con las notas de voz, no tenéis más que enviar vuestra nota de voz de WhatsApp, importante, al siguiente número, es el 690-827909. No tenéis más que abrir la aplicación, apretar sobre el micrófono y grabar. Simplemente, lo único que os pido es que alrededor vuestro no haya mucho ruido, o no haya ruido directamente, es decir, evitad en la medida de lo posible grabar en la calle, que siempre pasan los vehículos, hay claxon y demás, vamos, que es el peor lugar del mundo para mantener una conversación telefónica, como bien sabéis, y también para enviar una nota de voz. No por nada, ya sé que a veces a los amigos uno le envía la nota de voz donde está, pero en este caso lo va a escuchar mucha gente, miles de personas. Por lo tanto, que no haya mucho ruido de fondo. Y respecto a la duración, tratándose de estos temas, os podéis tomar 2 o 3 minutos sin ningún problema para desarrollarlos bien. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Carlos, que es un contraescucha de Murcia y que nos habla de algo que pasó por aquí por la contrarréplica hace no mucho tiempo, creo que cosa de 3, 4 semanas o quizás sea algo más, quizás sean 2 o 3 meses, no lo sé. Creo que fue dentro de este mismo año que hablamos durante un par de programas, si mal no recuerdo, del sesgo de confirmación, un sesgo cognitivo que a mí me interesa bastante. Bueno, me interesan infinidad de temas y uno de los temas que me interesa es este, porque tiene que ver directamente con la información, que es el negocio al que yo me dedico. Bien, pues Carlos nos da una pista que yo desconocía. Buenas tardes, Fernando. Lo primero, siempre, muchísimas gracias por los programas que haces. Sé que son tu forma de vivir, que son tu pasión, pero como los principales beneficiarios que somos los que te escuchamos, muchísimas gracias por hacerlos, por hacer que existan. Y yendo al tema que quería comentar, no es tanto una duda o una pregunta, como añadir algunas cosas con respecto al tema del sesgo de confirmación. Simplemente porque es una curiosidad que me ha llamado siempre la atención desde que la aprendí. Yo soy psicólogo y aunque bueno, voy a simplificar porque tampoco conozco yo esto a un nivel neurológico tan complejo como lo podrá conocer un neurólogo, pero comentar que a la hora de explicar por qué ocurre esto, aparte de digamos todas las dinámicas sociales que hay, a un nivel físico, a un nivel neurológico, cuando aprendemos algo, cuando nos convencemos, cuando tenemos la primera idea de que algo es correcto, la teoría principal vendría a ser que se crean conexiones sinápticas entre las neuronas que nos llevan en esa línea. Quiere decir, nuestro pensamiento está en esas conexiones neuronales.
Y conforme estas conexiones neuronales pasa el tiempo, se refuerzan, es decir, conforme estamos más convencidos de lo que pensamos, se vuelven más fuertes, se vuelven más, se refuerzan, incluso puede mielinizarse. Y claro, cambiar de opinión cuando se nos presenta información nueva, de repente supone no solo crear nuevas conexiones neuronales, sino también romper las antiguas, mientras que reforzar las que ya tenemos es más, más liviano, menos costoso. Entonces, por una mera razón de conservación y de menor gasto de energía, que al final no es la principal motivación de las criaturas, de los seres vivos, pero es una de las principales motivaciones el tratar de gastar lo menos posible. Pues es más fácil que a partir de cierto momento, o si no hay una gran motivación para el cambio, lo normal sea que efectivamente, para no gastar más energía de la necesaria, para no sufrir un proceso de transformación neuronal, simplemente busquemos las ideas que refuerzan lo que pensamos. Y, y obviamente esto, con la edad, conforme más reforzadas están, se va haciendo más intenso, más difícil. Pero bueno, simplemente como curiosidad, quería que te podía interesar conocerlo, investigar tú mismo mucho más por tu lado, o puede que otros que te escuchas que, como digo, pues se hayan versado mucho más en la neurología, pues quisieran aportar algo más. Un saludo, buenas tardes. Como comentaba antes, desconocía todo esto que nos comentas, Carlos. Vamos, que no sabía, ni idea tenía, que había razones de índole física, esas conexiones neuronales de las que nos has hablado, que explican o ayudan a explicar el sesgo de confirmación. A ver, es una información muy útil, utilísima, que vendría a explicar por qué es tan difícil cambiar de opinión, ya que supone no solo un coste de reputación de cara a los demás y además un coste para nosotros mismos de reconocer que estábamos equivocados, sino también, y como bien has explicado, Carlos, un coste energético. No sé si habrá algún neurólogo entre la audiencia, seguramente lo hay, que nos pueda ampliar información sobre este tema, porque sinceramente os lo digo, es un tema que me interesa mucho. Así que si lo hay, le ruego que nos lo cuente y así nos enteramos todos. Y ya de paso me entero yo, por supuesto. Pero si nos paramos a pensar de nuevo sobre este tema, que ya le dimos unas pensadas hace un tiempo, a ver, habremos de concluir que el sesgo de confirmación es algo que nos juega malas pasadas continuamente, además, ya que nos lleva a aceptar como cierto algo que no lo es, o como incierto algo que es cierto. Pero a cambio tiene sus ventajas a la hora de procesar información nueva que llega al cerebro. Nuestro cerebro está recibiendo información continuamente. Cuando esa información nos entra, por a través de los sentidos, pues los ojos generalmente, los oídos, pueden ser otros como el tacto, por ejemplo, pero bueno, la mayor parte de información nos entra a través de ojos y oídos, lo más fácil para nuestro cerebro es procesarla utilizando como base y como referencia lo que ya sabemos, lo que ya tenemos almacenado y nuestras propias opiniones al respecto, que en muchas ocasiones nos ha costado mucho conseguirlas o por lo menos formarlas. Claro, esto nos ahorra tener que analizar desde cero la nueva información y procesarla también desde cero y por completo. Y es ahí donde aparece este sesgo, que consiste, como bien sabemos, esencialmente en dar preferencia a la información o a las pruebas que corroboran lo que ya pensamos y apartar automáticamente lo que desafía nuestras creencias o no darle importancia. Es decir, lo sabemos, está ahí, pero lo minusvaloramos. Bien, ya sabéis, recurro al magisterio de la audiencia para que nos dé más información sobre esto que nos acaba de contar Carlos. Yo se lo agradecería muchísimo. Bien, seguimos con Andrés, que está en Viena y que ha escuchado el programa que hice el otro día, hace cosa de 2 o 3 semanas, con Rubén Arranz sobre medios de comunicación. Y tiene, al hilo de este programa, un par de preguntas, las dos muy interesantes. Y nada, quería decirte que esa contracrónica con Rubén me gustó mucho, fue muy informativa, sobre todo también porque así uno aprende pues cómo funciona el sistema. Y entonces mis preguntas, que al final se resumen en dos, serían que los españoles mayormente, ¿por quiénes se informan? ¿Qué medios? ¿Siguen siendo los principales, tipo El País, La SER, El Mundo, la radio? Y segundo, ¿sería posible tener un medio de masas como el tuyo? Así que fuera independiente, que buscara cierta objetividad, o requiere tanto dinero que siempre va a tener que depender del gobierno de turno o de algún grupo empresarial
yo qué sé, con unos intereses, una agenda o no sé, o sea... sí, vamos, esa es la pregunta. Gracias y enhorabuena por tu programa. Pues mira, Andrés, los españoles, como los austriacos, ya que estás en Austria, en Viena, se informan hoy en día a través de muchas vías, muchas más que hace 20 años, y no digamos ya que hace 40 años. Mira, la década de los 90, que es una década que yo puedo recordar perfectamente, porque es cuando estudié la carrera, te podías informar esencialmente por tres vías principales. Una era la televisión, la otra era la radio y la otra era la prensa escrita, periódicos y revistas. Podías también informarte a través de tu portero, que te contase algo que había sucedido, pero donde podía llegar tu portero pues era no muy lejos, era algo que había sucedido en tu calle, a lo sumo en tu barrio. Pero en la gran información te llegaba a través de televisión, radio y periódicos. Periódicos o revistas, recordad la época en la que todavía se vendían muchas revistas. En torno a estos tres canales se fueron formando, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, grandes grupos mediáticos, que eran los que dominaban el panorama mediático, no solo en España o en español, sino el panorama mediático mundial. A finales del siglo pasado era así. Vamos, esta fue los años 80, 90... Fue la época dorada de los grandes magnates de los medios, los media tycoon, que se dice en inglés, Rupert Murdoch, David Thompson es el de Reuters Thompson, por eso se llama así, Ted Turner, que es el de la CNN, Emilio Azcárraga, los que seáis mexicanos lo conoceréis bien, el de Televisa en México, Robert Maxwell en el Reino Unido, Jean-Luc Lagardère en Francia, Axel Springer en Alemania, bueno, aquí en la misma España, Jesús de Polanco era el magnate mediático por antonomasia hace 25 años. Algunos de esos grupos eran multimedia. Desde luego todos en algún momento quisieron serlo, algunos lo intentaron y fracasaron, otros lo consiguieron con mejor o peor suerte y otros llegaron a ser auténticos medios, grupos multimedia que lo tenían todo, es decir, que tenían televisiones, que tenían radios y que tenían muchísimos periódicos. Esos evidentemente eran los más grandes. Otros, que eran muy fuertes en la radio, por ejemplo, o en la prensa escrita, trataron de hacer sus pinitos e intentarlo en la televisión y fracasaron y aquello les costó un montón de dinero. Ese fue el caso de Jesús de Polanco en España, que tenía un gran periódico El País, tenía además la principal cadena de radio de España, que es la cadena SER, y lo intentó varias veces con la televisión sin tener mucho éxito. Llegó a tener un canal codificado, el Canal Plus, pero bueno, ese canal tenía no demasiada influencia en la opinión pública. Luego lo intentaron con 4 y terminó 4 vendiéndose. Pero bueno, que llegó a ser en los años 90 del siglo pasado. Jesús de Polanco era, desde el punto de vista mediático, el tipo más importante de España. Tenía lo más parecido a un grupo multimedia de capital español. Otros grupos directamente se focalizaron en uno, en la prensa escrita, o se focalizaron en la televisión y no salieron de allí. Y estos grupos siguen existiendo, muchos de ellos, y siguen sin salir de allí. Otros magnates se arruinaron en el curso de su vida. Ese fue el caso de Maxwell en el Reino Unido, que lo perdió todo, prácticamente todo, perdió hasta la cartera. Este hombre, Robert Maxwell, es el padre o fue el padre de Ghislaine Maxwell, que os sonará por el caso Epstein, que está ahora mismo en la cárcel. Bien, el hecho es que todos en aquel entonces nos informábamos a través de medios que pertenecían a grandes corporaciones nacionales o internacionales. Hasta incluso pequeños periódicos locales terminaron siendo engullidos por corporaciones mayores. Era importante ganar volumen, y esto es un proceso que empezó ya en los años 70 y duró muchísimos años, porque suministrar información es caro y el tamaño importa, claro. Recuerda, por ejemplo, y esto quizá te acuerdes, Andrés, si tienes la edad suficiente, cuando en España se fusionaron Prensa Española, es decir, la editora del ABC, y El Correo, que formaron Vocento, que hoy es una de las principales empresas mediáticas o por lo menos periodísticas de España. Hoy tiene diarios en todo el país, algunos muy importantes, ABC y El Correo, que fueron los fundadores, pero está también el Diario Vasco de San Sebastián, está el norte de Castilla de Valladolid, las provincias de Valencia, el Ideal de Granada, La Verdad de Murcia, en fin, Vocento tiene un montón de periódicos y es un actor importante en los medios en España desde que se conformó como tal. Con las televisiones pasaba lo mismo, incluso con más intensidad, porque si hacer un periódico es caro, hacer televisión lo es mucho más.
En España hay dos grandes grupos televisivos formados en los años 90 ambos. Uno es Mediaset España, en torno a Telecinco, que tiene evidentemente hoy más cadenas, pero en aquel entonces tenía solo Telecinco cuando empezó. Y el otro es, Mediaset es, como bien sabes, Mediaset España es una filial de Mediaset, una empresa italiana. Y el otro es A3 Media, que es en torno a Antena 3. El accionista mayoritario de A3 Media es Planeta, una editorial, pero tiene una participación muy grande, creo que es de cerca del 20%, el grupo RTL. El grupo RTL es un conglomerado de medios con sede en Luxemburgo, cuyo propietario es una empresa alemana llamada Bertelsmann, que aparte de televisión, Bertelsmann es un auténtico gigante. Aparte de la tele, también se dedica al negocio editorial. De hecho, Bertelsmann es el mayor accionista de Penguin, que a su vez es la editorial más grande del mundo. El tema editorial, de publicar libros, está muy unido a los medios desde siempre. En España el Grupo Prisa, como bien sabrás, tiene una editorial muy importante con la que todos hemos estudiado en el colegio, que es la editorial Santillana. Y la editorial HarperCollins, en la que hemos publicado Alberto Garín y yo nuestro último libro, que es la segunda editorial más grande del mundo después de Penguin, pertenece a News Corporation, que es la empresa de Rupert Murdoch, que controla además de eso la Fox, el grupo Dow Jones, que es el editor del Wall Street Journal, y un montón de medios por todo el mundo. Vamos, que como ves, los grandes medios siguen siendo muy importantes, importantísimos, no han muerto, ni han desaparecido, ni en todo caso atraviesan crisis, pero no han desaparecido, ni mucho menos. Buena parte de la información que nos llega es a través de estos medios. Pero claro, han cambiado muchas cosas. Ya no solo nos informamos a través del trío, el tridente, televisión, radio y prensa escrita. Tú en el año 1995, con dar un buen golpe en los tres sitios, aparecer en la televisión, aparecer en la radio y aparecer en 2 o 3 periódicos de los principales, en España, con aparecer en El País, El Mundo y el ABC, basta, o La Vanguardia. Bien, hoy ya no basta. La red ha ido permitiendo que aparezcan, pues mira, por ejemplo, infinidad de medios digitales que a veces son versiones digitales de los grandes cabeceras antiguas y otras veces son medios nuevos. En España hay un montón de digitales de la máxima calidad. Yo escribo en uno de ellos que se llama Voz Populi, que nació, si mal no recuerdo, creo que fue en el año 2011. Pero aparte de ese, tienes el caso del Confidencial. Confidencial está en primerísima división y es un medio 100% digital, es decir, que nunca ha tenido, ni creo que vaya a tener, no puedo asegurar que no va a tener una versión de papel porque nadie ya, o casi nadie, compra el periódico de papel. Pero vamos, que estos digitales abrieron su espacio. En 1995 pues no hubieran podido imaginar que en 2005, es decir, 10 años más tarde, ya hubiera unos cuantos actores nuevos en el negocio de la prensa escrita, algunos consolidándose a gran velocidad, como en el caso, en España concretamente, del Confidencial, que dentro de los digitales, los nativos digitales que se llama, es el mayor de todos. Vamos, que entre los digitales generalistas más los digitales especializados, pues en fin, tienen hoy millones de lectores, no solo en España, en todo el mundo. Luego la audiovisualización de la red, que fue a partir de la segunda parte de la primera década del siglo. Es decir, empezó, YouTube aparece en el año 2004, pero de una manera muy tímida, en 2005, 2006, 2007, ya en 2010 la cosa se ve que va en serio. Bien, esto abrió las puertas de par en par a que casi cualquiera pueda hacer televisión, a través de YouTube o a través de Twitch. El otro día, que me hicieron una entrevista, este mismo viernes, una entrevista en un canal de YouTube que se llama Inversión Racional, tipo estupendo, Luis Miguel Ortiz, estuvimos allí charlando durante 2 horas y pico. La cuestión es que él tiene el estudio en el mismo lugar que lo tiene un canal de YouTube que tiene 3,5 millones de suscriptores, que se dedica a información especializada, concretamente tecnología. Yo soy suscriptor de ese canal desde hace ya muchos años y bueno, me hizo mucha ilusión, para qué negarlo. Lo grabé un vídeo incluso en el sitio con mucha alegría, porque después de haber visto ese plató y a los presentadores durante tanto tiempo, pues me hizo ilusión verlos en persona y estar allí en el mismo plató de topes de gama. Te digo topes de gama como te podría decir cualquier otro. La cuestión es que es una televisión ya, a todos los efectos, y por supuesto tenía hechuras de televisión. El plató era grande, muy profesional, muy bien iluminado, el set estaba muy trabajado. Vamos, que no había ninguna diferencia con lo que puedas encontrar en una cadena de televisión de las antiguas.
Y te digo pero te puedo decir muchísimos más que se dedican a la información de lo más variada. En este caso es tecnológico, pero lo tienes pues casi para cualquier cosa. Lo mismo se puede decir de las grandes estrellas de Twitch. Ahí tenemos el caso de Ibai Llanos, que es un español que se ha convertido en una celebridad absoluta, no ya en España, sino dentro del mundo de habla española. O el caso de Jordi Wild, un entrevistador que es de Barcelona, que es un tipo que es famosísimo. Bien, esto era impensable hace 20 años, pero impensable directamente. Incluso te diría que hace 15, o me voy más lejos, casi hasta hace 10. Luego las redes sociales también se han convertido en un medio. Esto es innegable. En uno muy popular, por cierto, que siguen miles de millones de personas en todo el mundo, todos los días, varias veces al día. Hay gente cuya principal fuente de noticias, confesado por ellos mismos, esto no es una interpretación mía, es una red social, como puede ser Facebook o puede ser Twitter. Para otros es YouTube, que en cierta medida, bueno, aparte de ser el principal servidor de vídeos del mundo, también es una red social. Luego, en la década pasada, la red permitió también descentralizar la radio a través de los podcasts, que hoy, como bien sabes, son muy populares. Bueno, estás escuchando uno, qué caray. Más gente de la que crees apenas mira un periódico o un telediario. Su menú informativo está compuesto por vídeos de YouTube, podcast y redes sociales. Bien, aquí habría que preguntarse, hacerse la pregunta de si esto es malo o es bueno. Bien, simplemente es, y no hay mucho más que decir. Las cosas son como el mercado, es decir, todos los que concurrimos a él quieren que sean. Si yo dejé de leer la prensa de papel en el año 2001 y me decanté por la prensa digital, no fue porque nadie me obligase, sino porque vi que ya estaban los principales periódicos que yo leía en Internet y empecé a consultarlo ahí. ¿Para qué tenía que ir al kiosco? Hasta gastarme, no me acuerdo cuánto costaba el periódico, 1,50 €, 1 €, no lo recuerdo. Fíjate, hasta se me ha olvidado. Y dejé de comprar la prensa de papel. Si leía periódicos de papel era porque los tenía, porque yo era periodista y los encontraba en el periódico, pero procuraba evitarlo. Si dejé de ver el informativo de la televisión hace muchos años, no me acuerdo ni cuándo, pues fue por lo mismo, no es porque tuviese manía el informativo de las 9 de la noche, es porque seguramente ya estaba informado a esa hora y no tenía mucho sentido ver las noticias de 5, 6 o 7 horas antes. Es decir, las cosas las hacemos por lo que las hacemos, por interés propio, porque encontramos fuentes mejores. Esto es aplicable a otras muchas cosas, no solo al negocio de las noticias. Ahora bien, que sean así, que sean como son, que se haya producido esta transformación, tiene consecuencias. Ha tenido consecuencias en la industria de los medios. Esa industria de los medios de finales de los 90, de la que te hablaba antes. Cada vez menos gente ve la televisión, escucha la radio o lee prensa escrita, ya sea digital o impresa. La prensa escrita impresa lee poquísima gente. En tanto que la prensa, no hay más que ver, esto de nuevo no es una opinión, es un hecho, en tanto que no hay más que ver lo que venden los periódicos de papel, es que las tiradas son cortísimas. Son delgaditos, además, finísimos, casi darían para envolver, no sé si os acordáis, decía que los periódicos sirven para envolver bocadillos y luego ya para leerse. Bueno, pues darían para envolver hoy un periódico, El País o El Mundo el domingo da para envolver muy poquitos bocadillos. Los de un autobús de escolares no llega. Es decir, que apenas se leen periódicos de papel. Pero bueno, sí que tienen lectores en sus versiones digitales. Claro, aquí, en tanto que la prensa se financia fundamentalmente por dos vías, la publicidad y el pago directo, la suscripción, la tarta de la oferta se ha ampliado, cada vez hay más, o ha habido más oferta, no solo ya de periódicos, sino de televisiones, de radios, la radio online. Yo lo que estoy haciendo ahora mismo es radio, con otro nombre, pero estoy haciendo radio. Mientras que la tarta de la demanda ha crecido, evidentemente, porque la economía y la población ha crecido en los últimos 25 años, pero ha crecido muy poco. Vamos, que se tiene que repartir lo mismo entre más. Y ahí está la crisis de la prensa tradicional. Pero no de la prensa tal cual. Te puedo asegurar que el mundillo de los podcasts está tirando para arriba. Y es prensa. Yo hago prensa, yo soy periodista. Y lo mismo puede decir esta gente de topes de gama que hace información tecnológica. También, o mejor, que un redactor de un periódico. Bien, esta es la parte puramente empresarial. En la que toca la influencia de los medios, también toda esta transformación ha tenido consecuencias. A ver, ya no son tan importantes como lo eran.
Por ejemplo, no lo sé, no me voy muy lejos, no me voy al año 80, me voy al año 2000. En aquel entonces, un editorial de un periódico importante, concretamente en España, El País, podía no hacer caer el gobierno, pero sí cargarse un ministro, a poco que fuesen pesados. Un periódico gordo, una cabecera gorda, la tomaba contigo o con una empresa o con un gobierno, con lo que fuese, y le metían problemas. Hoy es incapaz de hacer caer, es que ni a un director general, nada. No hay posibilidad. Luego esto además es una bomba de relojería, porque si vamos a la demografía del consumo de medios, nos encontramos una cosa que, claro, a los dueños de estos medios tradicionales pues no les gusta mucho. Y es que buena parte del consumo de medios tradicionales se da por encima de los 40 o los 45 años. Los menores de 40 apenas ven la televisión. Escuchan menos radio y leen menos prensa que los mayores de 40. Por debajo de los 25 ya es que el consumo de medios tradicionales es minúsculo. Muchos chicos de 18 y 19 años no saben lo que es un programa de televisión, porque nunca lo han visto. Porque desde que tenían un chico que tenga hoy 18 años, que es un chico que nació en el año 2006. Es decir, toda su vida ha existido YouTube. Cuando accedió al uso de razón a principios de la década pasada, pues ya tenía un montón de oferta disponible de entretenimiento. No tuvo que pasar por las orcas caudinas de la televisión y de los programadores de televisión. Y lo mismo con las noticias. Pues si le interesa, tiene 18, le interesa en la información política, qué sé yo, económica o deportiva. Ya no necesitará comprarse el Marca al kiosco. Tiene mil maneras de acceder a esa información. Estamos hablando de por debajo de los 25. Pero es que, de hecho, el rango de edad que sigue fiel a los medios tradicionales para recibir la mayor parte de la información está ya por encima de los 60. Es decir, que entre los 40 y los 60 las deserciones de la prensa tradicional, de la televisión o de la radio son muchísimas. Mira, realmente no sabemos cómo evolucionará esto. No tenemos ni idea. Porque claro, si nos cuentan hace 25 años, me lo cuentan a mí, que me dedico a esto, que iba a existir, qué sé yo, YouTube o los podcasts, que yo me iba a ganar la vida. Sí, me lo cuentan a mí en el año 2001 y no me lo creo. Me hubiera pensado, bueno, ¿de qué me estás hablando? Eso es ciencia ficción. Y ya existía Internet, ¿eh? Ojo, no estamos hablando del año 1950. Es decir, que de aquí en adelante, en los próximos 20 años, pueden suceder muchas cosas. Pueden cambiar muchas cosas, algunas ni las podemos imaginar. Luego, respecto a lo que preguntas de si sería posible convertir un programa como el mío en un gran medio de comunicación, pues a ver, no. No es la idea, te lo aseguro. A efectos de audiencia, ojo, tiene más oyentes que muchos programas de radio, pero no deja de ser un producto artesano, hecho por una sola persona, que soy yo en su integridad, desde el principio hasta el final, documentación, edición, locución, como estás escuchando, tu llamada, me la he bajado yo del WhatsApp de la Contra, la he convertido, la he cambiado el formato para que encaje bien, la he editado, vamos, la pelo por delante y por detrás, os quito el nombre porque ya os presento yo, pero todo ha pasado por mis manos, y por mis ojos y por mis oídos. Vamos, que es muy artesano. Así es y así seguirá siendo. Vamos, que no tengo intención de convertir esto en un medio de comunicación. La Contracrónica es lo que es, un programa diario de actualidad en el que analizo de forma sosegada una serie de temas que a mí me interesan y que entiendo que a los que me siguen también. Como sigo teniendo audiencia, pues incluso sigue creciendo la audiencia poquito a poquito, todos los años, pues bueno, con esto me puedo ganar la vida honradamente. Con eso a mí me basta y me sobra. Seguimos con Teo, que nos habla de la percepción que se tiene hoy de la ETA. Contraescucha y patrono de aquí de Madrid, y esta nota es en relación a la que te envió en la contrarréplica esta semana José, con su petición sobre la contrahistoria de ETA. Y bueno, intentaré no extenderme. No estoy de acuerdo con que la historia de ETA sea suficientemente conocida, pero ya no por las generaciones actuales, sino incluso por la mía. Yo tengo 40 años y bueno, al igual que le pasaba a José, yo también he vivido, he sentido la amenaza del terrorismo sobre mí, sobre mi familia,
Bueno, mi padre es oficial del ejército y bueno, desde la primera vez que vine a vivir a Madrid, que yo tenía 8 años, pues fue mi primer contacto real con lo que era la realidad de ETA, de forma cercana. Recuerdo perfectamente el día de los atentados de Irene Villa, y Villalobos y Carballar. Recuerdo que mis padres me enseñaran a mirar debajo del coche antes de montar y a tener determinadas medidas de seguridad, como no decir a qué se dedicaba mi padre en el trabajo. Y bueno, eran cosas que entonces, siendo pequeño, realmente no le dabas importancia. Conforme fui haciéndome más mayor, empecé a entender un poco mejor de qué iba todo esto. Y la realidad es que, Fernando, cuando siendo una persona que estaba dentro de ese colectivo amenazado, te dabas cuenta que el resto de la sociedad, en realidad, no todo el mundo o mucha gente no comprendía cuál era la realidad del terrorismo de ETA. He oído muchas veces decir que bueno, que cuando ETA asesinaba a un policía o un militar, pues al fin y al cabo, bueno, era un militar, sería algún facha y ese tipo de cosas. Y no te estoy hablando de oír esto en los años 90, estoy hablando de escuchar ese tipo de comentarios en el año 2001, exactamente, el año que yo hice selectividad. Que ya habían pasado algunos años de Miguel Ángel Blanco y del espíritu de Hermoa y un poco del cambio en la mentalidad española con respecto a la lucha contra ETA. En fin, no quiero extenderme mucho, pero solo decirte eso, que creo que muchos de los que hemos vivido esto muy de cerca y muy en persona, sí pensamos que en general una parte muy importante de nuestra sociedad, y ya más allá de que sean más jóvenes que nosotros o no, porque no lo hayan vivido de tan en vivo y en directo, no son conscientes de lo que fue ETA, de lo que hacía ETA y de cómo vivían las víctimas o potenciales víctimas de ETA su día a día, y un poco ese, entre comillas, abandono por parte o incomprensión por parte del resto de la sociedad a la que estábamos sometidos. Perdón por la extensión, muchas gracias por tu programa todos los días y un saludo. Tu caso, Teo, es particular. A ver, por un lado tienes edad de recordar a la ETA. Eso para empezar. Si hiciste la selectividad en el año 2001, pues naciste, no sé el año exacto, la selectividad se hace con 17, 18 años, debiste nacer en torno al año 1983. Por lo que cuando la banda anunció en 2011 el cese definitivo de lo que ellos denominaban lucha armada, es decir, terrorismo, pues ya para entonces tenías ya casi 30 años. Vamos, que recuerdas a la perfección su última etapa, la que va del asesinato de Miguel Ángel Blanco en el 97, que te pilló a ti siendo un adolescente, hasta el año 2011. O sea, la recuerdas a la perfección. Pero luego contigo se da otra circunstancia, y es el hecho, como nos has contado, de que tu padre sea oficial del ejército, que era uno de los objetivos predilectos de los etarras, junto a la Guardia Civil, a los guardias civiles y a los policías. No recuerdo el número exacto, pero creo que algo así como el 70-75% de todas las víctimas mortales de ETA fueron guardias civiles, miembros de las Fuerzas Armadas o policías de los distintos cuerpos, ¿sabes? Nacionales, municipales, erchainas, etc. Bueno, hasta un gendarme francés mataron también, que fue, creo que el último muerto de ETA fue un gendarme francés. Las familias de los militares, de los guardias civiles, de los policías, estaban especialmente sensibilizadas con este tema. Porque el que más y el que menos conocía a alguien que tenía algún asesinado en la familia. Y además la amenaza estaba siempre presente, de que mi padre va con uniforme, aunque bueno, trata de ir de paisano al trabajo, pero pueden poner un coche bomba a la puerta de su trabajo, como sucedió muchas veces. O matarle por que le den seguimiento y le maten con un tiro en la nuca, que era una cosa bastante habitual, por cierto. Bien, estos dos factores personales, de tu edad y tu familia, determinan que para ti ETA sea algo muy presente, incluso hoy.
tantos años después de que esos criminales dejasen de matar. Mira, yo no nací en la década de los 80, nací en la década de los 70, cuando la ETA se encontraba ya en plena actividad. Yo nací el año en el que mataron a Carrero Blanco y un año antes de la matanza de la calle del Correo. Vamos, que pasé buena parte de mi vida oyendo hablar de ETA, prácticamente a diario, a pesar de que no tengo ningún familiar, ni militar, ni guardia civil, ni policía. Mira, recuerdo que cuando fue el atentado aquel de Irene Villa, esto fue en 1991, tenía yo 18 años, acabábamos aquel día de comer mi hermana y yo. Así que teníamos la radio puesta y oímos por la radio que la ETA había puesto una bomba en Aluche. Aluche es un distrito de Madrid, como bien sabes. Bueno, un barrio exactamente, que está en el distrito de la Latina. Bueno, encendimos la tele para ver y lo vimos en las noticias. Las imágenes eran muy crudas. Bueno, mi hermana vomitó todo lo que acababa de comer y luego se echó a llorar y anduvo toda la tarde envuelta en lágrimas. Mira, creo que no he odiado nunca a nadie como odié a los etarras aquel día. Oye, ya sabes que aparte de matar militares y policías, los etarras tenían también debilidad por matar madrileños. Mira, estos desgraciados, solo en la ciudad de Madrid, mataron a más de 400 personas. A mí me llevaban los demonios con eso, cuando era joven, porque yo ya para entonces sabía qué razones esgrimían para perpetrar sus crímenes. Eran en esencia unos aldeanos fanatizados con problemas identitarios y venían aquí, a la ciudad más alegre, más abierta, más despreocupada de España, a poner sus bombas y a amargarnos la vida. Nos echaban las culpas de sus miserias y además aborrecían todo lo que significaba, y lo que significa esta ciudad. Bueno, más o menos lo mismo que Franco en la Guerra Civil, que bombardeó con saña Madrid durante 3 años desde el aire y desde la casa de campo. Por eso es que se habla mucho del bombardeo de Guernica, como si hubiera sido la única ciudad bombardeada en la guerra, pero no de cómo Madrid estuvo desde agosto del 36 a febrero del 39 sometida a la ciudad a bombardeos diarios, de artillería y desde aviones. Solo el edificio de la Telefónica recibió 120 impactos de bomba y más de 2.000 edificios fueron alcanzados por bombas. Ahora bien, en el tema este de la ETA, a mí, como le sucede a todos los de mi generación, esto lo tenemos muy presente. No pasa lo mismo con los más jóvenes y tampoco, pues según tengo entendido, con muchos vascos de mi edad. Eso me da especialmente lástima, que prefieren ni hablar del tema. No sé, quizá por sentimiento de culpa. Por eso hay que recordarlo de vez en cuando. Luego, respecto a esta contrahistoria de la ETA, que me habéis pedido, a ver, yo creo que está todavía muy reciente, como para hacer una contrahistoria, y aparte, a mí me toca personalmente, creo que como a cualquier español. Es decir, no digo que sería objetivo, ya sabéis que objetivo realmente no hay nada, porque somos sujetos, no objetos, y por lo tanto nuestra percepción de las cosas tiene que ser propia de un sujeto, subjetiva, pero en este caso la subjetividad, bueno, pues no podría hacerlo de una manera tranquila, porque, ya te digo, hasta el año 2011, estos tipos fueron una organización terrorista. Y es muy cercano, quizá la próxima generación pueda. Yo creo que está demasiado cerca. Como para un programa como la contrahistoria. Otra cosa distinta sería otro tipo de formato. O si me encargasen, qué sé yo, participar en un libro sobre la historia de la ETA. Pues sí, claro, lo haría sin ningún problema. Pero la contrahistoria ya sabes que es un programa divulgativo, que busca entretener, que aprenda algo el oyente y sobre todo que sea historia. Y en el caso de la ETA es que es historia, pero todavía no del todo. No sé, sabes que en estoy debate, ¿no? Que dicen, no, la historia tiene que pasar 50 años, 40, otros dicen que 30. Bueno, no han pasado ni 50, ni 30, ni 40. Desde que la ETA se anunció, ojo, la disolución es mayor, es más tarde, es el año 2018, hace 4 días, como aquel que dice, desde que anunció el cese definitivo de lo suyo, es decir, de matar a la gente por cuestiones político-identitarias, es que no han pasado ni 15 años. En fin, vamos ahora con Fernando, que tiene una solicitud un tanto complicada de atender sobre el posmodernismo. Hola, Fernando. Mira, te iba a proponer que en alguno de tus programas, el que consideres oportuno, hables sobre el posmodernismo, porque tengo la sensación de que no se sabe muy bien de qué se habla cuando se dice posmodernismo, que quizás cada uno entiende algo diferente, ¿no? No sé si tú puedes aclararnos un poco de qué se habla cuando se habla de posmodernismo, si hay una ideología bien estructurada detrás de él, si se trata simplemente de la protección de algunas causas sociales, si viene de la izquierda, si viene del neoliberalismo, como algunos dicen.
cuál es su procedencia, si son los filósofos franceses de los años 60-70 o las universidades americanas, si es actual o viene ya produciéndose desde hace tiempo, y un poco eso, cuál es su sustancia, ¿no? Si es simplemente anticapitalismo, si pretende un cambio de la sociedad, si protege o pretende proteger a colectivos marginados. En fin, si nos puedes dar algunas pinceladas, con tu criterio siempre acertado, de qué se debe entender o qué realmente es lo que es el posmodernismo cuando hablamos del posmodernismo. En fin, es una idea y si te parece bien, pues adelante. Venga, gracias. Bueno, Fernando, querido tocayo, no puedo dedicar un programa al posmodernismo porque la Contracrónica es un programa de actualidad atado a una historia concreta de la semana. Vamos, que no trato temas filosóficos de fondo. Lo que sí puedo es comentarte algo sobre el posmodernismo ahora, así, un poco sobre la marcha. A ver, por posmodernismo se entiende eso que algunos llaman pensamiento woke o ideología woke o movimiento woke que tan de moda lleva ya unos años. En líneas generales, el pensamiento woke no es más que una adaptación para el gran público de lo que en ámbitos académicos se conoce como teoría crítica. Muchos os preguntaréis qué es eso de la teoría crítica. Esto fue una corriente de pensamiento que apareció en Francia y en Alemania a mediados del siglo XX. Algunos de sus autores son bien conocidos, no lo eran, pero han empezado a serlo a raíz de la eclosión de todo este pensamiento woke hará unos 10 o 15 años. Los conocerás: Michel Foucault, Herbert Marcuse, Jacques Derrida, en fin. Son todos estos autores, todos muertos desde hace mucho tiempo, pero que ahora sus ideas están teniendo un éxito descomunal entre mucha gente. Bien, las obras de estos autores pronto encontraron seguidores, nacen en París o en Alemania, pero pronto encontraron seguidores en las universidades estadounidenses, especialmente en las universidades caras de la costa este, que fueron las que popularizaron a los autores franco-alemanes y las que terminaron dando forma al pensamiento woke, tal y como hoy lo vemos en la calle. Ninguno de estos pensadores es liberal, por más que los identitarios de derechas insistan en eso una y otra vez de un tiempo a esta parte. Se trata de gente que, en la mayor parte de los casos, provenía directamente del marxismo, y como provenían de ahí, eran dialécticos. Marx, como bien sabes, construyó sus teorías sobre la idea dialéctica hegeliana de la tesis, la antítesis y la síntesis. Es decir, tomó esos conceptos, los metió en una batidora y los transformó en el materialismo dialéctico. Y así es como terminó, pues interpretando la historia como un enfrentamiento entre grupos en conflicto que eran irreconciliables. Luego hay otro elemento que Marx tomó de Hegel, que es la relación amo-esclavo. Que en Marx, además, esta relación se convierte en categoría dominante. Así que, según él, la historia no es más que una lucha constante entre opresores y oprimidos, es decir, entre amos y esclavos. Eso para Marx se tenía que acabar, no podía ser. El oprimido tenía que rebelarse, montar una revolución y acabar con el opresor. Acabar físicamente, se entiende, liquidarle. En tanto que Marx creía que la misión de los filósofos era cambiar el mundo y no limitarse a entenderlo, lo que propuso fue fomentar la lucha de clases de la cual saldría la sociedad perfecta, es decir, la sociedad comunista, a la que se llegaría después de una revolución. Bien, los pensadores de la teoría crítica adoptan este principio marxista fundamental, pero no se conforman con opresores y oprimidos en el plano económico, lo llevan más lejos. Lo llevan a cualquier situación en la que ellos ven que hay una relación opresor-oprimido, es decir, una relación amo-esclavo. De ahí viene la lucha entre hombres y mujeres, entre homosexuales y heterosexuales, entre blancos y negros, entre, colonizadores y colonizados, entre indígenas y conquistadores, o entre gordos y flacos. Vamos, ya has oído hablar de eso de la gordofobia, que los que no están gordos, o están flacos, mejor dicho, conspiran o mejor dicho, oprimen a los gordos. Como puedes ver, esto de liberal no tiene absolutamente nada. Pero bueno, ya sabes que de un tiempo a esta parte ha resurgido una derecha, esta derecha identitaria de la que te hablaba antes, que es ferozmente antiliberal, que necesita encontrar en el liberalismo el origen de todos los males, también de este mal posmoderno o este mal woke de nuestro tiempo. En fin, queridos, con esto ya vamos a terminar. Ha sido, como todos los domingos, un placer teneros al otro lado.
Espero que os haya gustado y bien, mañana volveré por aquí, eso sí, volveré con un tema que ya os lo puedo decir, las elecciones europeas que se están celebrando hoy. Así que este lunes, mal que le pese a los que aborrecen los programas electorales, que ya lo sé, a mí tampoco es que me gusten mucho, pero es mi obligación, un tema como este importante, tengo que dedicarle un programa este lunes. Así que, queridos amigos, hasta mañana.